Nalvis Goldberg, Adriana Ashley, Realtors con Canvas Real Estate en el sur de la Florida. Uno de los aspectos más importantes de la compra de propiedades en los Estados Unidos para los inversionistas es conocer las implicaciones tributarias que tienen en este país. Es por eso que hoy le traemos a un invitado muy, muy especial, José Huerta. José Gracias. Huerta trabaja en la compañía HR Tax Advisor LLC y se especializa en tributación internacional. José asesora temas fiscales a ciudadanos americanos que residen fuera de los Estados Unidos y también a las personas que quieren invertir en los Estados Unidos. Las personas extranjeras que vienen aquí. Es una parte sumamente importante estar al tanto para que ustedes sepan lo que tienen que hacer antes de invertir. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias, Nalvis y Adriana, por la oportunidad. Espero que estos minutos que podamos compartir sean de interés para ustedes por la información que van a recibir, ¿no? Así que, gracias a ti. No, al contrario. Bueno, José, vamos a empezar entonces. ¿Cómo un inversionista extranjero adquiere una propiedad aquí en los Estados Unidos? Sí, eso es una pregunta muy buena. Nosotros usualmente aquí en la firma lidiamos con, como dices tú, con inversionistas extranjeros. ¿Y qué pasa? Muchas veces ya ellos llegan a nosotros con estructuras que nos damos cuenta que no son las más convenientes. Entonces, hay varios tipos de formas de adquirir las propiedades. La primera y más común es a título individual. Viene la persona extranjera, adquiere una propiedad, ya sea comprándola en efectivo, es decir, no pasando por un banco, o puede pedir una hipoteca. Eso es una manera. La otra, que es bien común también, es a través de una LLC, que es lo que se llama un Limited Liability Company, que usualmente tiene uno o más miembros. La LLC es la que va a adquirir la propiedad. Al final de año, esta LLC va a hacer una declaración de impuestos. Esa actividad pasa a cada uno de los miembros extranjeros que terminan reportándola. La otra forma que puede usarse también es a través de una corporación, que es otro tipo de entidad. Que en este caso, la corporación va a pagar sus propios impuestos y son los tres tipos más comunes que hay. Lógicamente, cada una tiene sus ventajas y desventajas desde el punto de vista fiscal. Por eso es bien importante tener esa estructura clara antes de comprar. Correcto, definitivamente, porque una vez que ya la persona lo adquiere no de la manera apropiada, hacer cambios los puede hacer, pero muchas veces puede tener un impacto fiscal no muy beneficioso para el inversionista. Quiere decir que ese es el primer paso que ellos tienen que dar. Cuando ellos vienen a nosotros los realtors, nosotros le tenemos que informar, que es hacerles como informarles que ellos tienen que hacer eso antes de comprar su propiedad. Lógicamente, sí, porque si no, como le digo, hacer una inversión en otro país es como armar un Lego. Uno tiene que ir pieza por pieza. Si te saltas una, puede ser que vayas mucho tiempo sin que tengas un problema, pero en algún momento se te va a derrumbar ese Lego que tú armaste. En miras de eso, ¿qué tipos de impuestos tiene que pagar un inversionista al comprar aquí? Aquí en los Estados Unidos hay diferentes tipos de impuestos. A nivel federal, por ejemplo, uno tiene lo que es el income tax o impuesto sobre la renta. Ese es el impuesto sobre las utilidades, sobre el ingreso que tiene la persona. También tiene otro tipo de impuesto que es muy importante, sobre todo para el inversionista extranjero, que es el impuesto de sucesión, que es el que hay que pagar en el momento que una persona fallece teniendo ciertos activos en los Estados Unidos. Nuevamente, en nuestra práctica lo vemos diariamente que las personas no estructuran correctamente sus inversiones y si hay un fallecimiento van a estar sujetos a este impuesto que puede llegar hasta un 40%. Ya es que nadie cree que va a morir. Eso, como dicen acá, los impuestos y la muerte es lo más seguro que hay. Entonces, a nivel federal tenemos esos dos tipos de impuestos mayormente. Después es dónde está ubicada la inversión o la propiedad. Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, si la adquiere a título individual o a través de una LLC, no tiene que pagar impuesto estatal. Nosotros tenemos clientes que tienen propiedades en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasa? Ellos tienen que pagar impuestos al gobierno federal, impuestos al estado de Nueva York y impuestos a la ciudad de Nueva York. Entonces, antes de hacer la inversión, tiene que documentarse dónde la voy a hacer y cuál va a ser mi impacto fiscal. Y después tiene también lo que se llama impuestos a nivel local, que es el impuesto a la propiedad,
eso se paga de manera anual. También puede ser que tenga, si es una propiedad comercial, tiene impuesto de la venta o en lo que se conoce fuera de Estados Unidos como el IVA. También puede ser que tenga, si hace Airbnb, que son rentas a corto plazo, tiene también que pagar sales tax, es decir, IVA más impuesto al turismo. Eso puede llegar como hasta un 12, casi 13%. Excelente, sí, porque hay mucha gente que está pensando en invertir bajo ese método, llamémoslo así. Entonces es súper importante que lo hayas mencionado. Pero también es muy importante que se den cuenta que aquí en la Florida no pagamos el impuesto estatal. Claro, a manera individual nosotros no pagamos impuestos. Y si es una LLC, nuevamente, como es una entidad que no paga impuestos, se lo pasa a sus dueños, la LLC tampoco paga. Si hay una inversión hecha a través de una corporación, sí hay impuesto corporativo en la Florida. Los primeros $50,000 están exentos de impuestos, es decir, de ingresos sujetos a impuestos, no tienes que pagar y de ahí en adelante pagas 5.5%. Excelente. Todavía sigue siendo tremendo mercado South Florida. Sí, yo creo que sí. Sí, no, definitivamente. Así, aquí uno ha visto a lo largo del tiempo, cada vez que hay una crisis inmobiliaria, aquí es donde primero suena, como dicen, pero donde primero te recuperas es aquí también. Exacto. Entonces, y yo creo que esa es la razón por la que tanta gente está viniendo a invertir o viniendo a vivir aquí al estado. ¿Cuál es el porcentaje de ese impuesto sobre la renta para los extranjeros? Más o menos aproximadamente. Claro, no hay diferencia entre el porcentaje de impuestos que pagamos nosotros que somos ciudadanos o residentes de los Estados Unidos y el que paga una persona extranjera. A manera individual, el porcentaje comienza en 10% y puede ir hasta 37% en ingresos ordinarios. ¿Qué significa esto? Si una persona, por ejemplo, trabaja en los Estados Unidos y le pagan un salario, eso está sujeto a tasa ordinaria. La misma actividad de alquiler también. Usualmente no hay que pagar impuestos con la actividad de alquiler, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, el otro porcentaje de impuestos a nivel individual es cuando hay una ganancia de capital. ¿Qué significa? Vendiste la propiedad o obtuviste una plusvalía, hay un porcentaje de esa ganancia que no paga impuestos, otro que es la mayor parte, 15%, y después un 20%. Encima de eso también, no, a los extranjeros no le aplica otro impuesto de 3.8%, que pagamos nosotros como un subsidio para el programa de salud. Que es lo que se llama el Net Investment Income Tax, pero al extranjero no le aplica, nada más que a nosotros. Bueno, uno menos para ellos. Sí. Entonces, eso es a nivel individual. Después, a nivel corporativo, la corporación paga 21% al gobierno federal. Si está en el estado de la Florida, nuevamente los primeros $50,000 están exentos de impuestos y ahí en adelante paga 5.5%. Si vas al estado de Nueva York, tiene sus propias tasas de impuestos. Sí, cada estado tiene su taxación diferente. Correcto. Perfecto. ¿Cuáles son los gastos que se podrían deducir para reducir ese ingreso en concepto de alquiler? Correcto. Es una muy buena pregunta. Usualmente todos los gastos que uno incurre en el mantenimiento de la propiedad, en principio son deducibles. Después viene el trabajo de nosotros como profesionales de determinar si lo podemos deducir o no. Hay veces que las personas toman esta determinación ellos mismos, pero debería ser al revés. Ellos no deberían de dar todos los gastos que incurren y nosotros somos los que decimos, este sí, este no. Por ejemplo, un gasto muy común es el inversionista extranjero tiene que viajar a Estados Unidos a ver temas de la propiedad. Entonces, usualmente las personas, al menos que me confirme que vino un día a ver un asunto de la propiedad, ese gasto no lo deducimos completamente. ¿Por qué? Porque esta persona vino y hizo actividades personales. No tiene nada que ver con la actividad de alquiler. Entonces, por eso, pero a veces si la persona no me dice, yo viajé para un tema de la propiedad, nosotros lógicamente lo preguntamos, pero es mejor que ellos sean proactivos y nos digan, estos son todos los gastos. Ahora nosotros determinamos cómo tratarlo. Exacto. Pero básicamente el gasto de las comisiones que ellos le pagan al realtor por buscar el inquilino. Si es una propiedad que está en un condominio, el gasto de asociación. Impuesto a la propiedad. Si es una residencia, el seguro que se paga. Es decir, todo el gasto que tú tienes que incurrir. Mantenimiento, reparaciones. Ahí vamos a hacer una distinción. Correcto. ¿Qué pasa? Hay veces que, por ejemplo, si ahora yo a la propiedad le pongo ventana de impacto, hay veces que las personas dicen, no, eso es una reparación que yo le hice a la propiedad.
No, porque la ventana de impacto te va a aumentar el valor a la propiedad. Exacto, es un improvement. Es correcto, es una lo que se mejora. llama una mejora. Sobre la mejora tú no la puedes deducir anualmente, tienes que capitalizarla y ir depreciándola a lo largo de la vida de la propiedad. Ok. Entonces, por eso, como le digo, nos dan todos los gastos, nosotros hacemos la determinación Claro, de... porque ustedes son los expertos y saben qué se puede y cómo se pueden manejar las deducciones. Correcto, y cómo se trata fiscalmente aquí en los Estados Unidos ese tipo de gastos. Ya. A ver, otro así que se me vaya quedando, Qué pena. Sí, Por ejemplo, si el inversionista tiene, por decir algo, un duplex o un multifamily, un fourplex, y tiene alguien que le esté manejando la propiedad, ¿eso también? sí, eso El también. management. Sí, y una cosa muy importante, todo el gasto, por ejemplo, viene una persona a hacerme una reparación a la propiedad. Ujú. Ellos deben de pedir, hay una forma que se llama W9, que es la que, o ya sea el inversionista o la persona que maneje la propiedad, le debe pedir a esa persona, porque a final de año, para yo poder justificar esos gastos, yo tengo que emitir una forma a nombre de esa persona Ok. para que él reconozca ese ingreso. Entonces, muchas veces no pasa, pero es bien importante eso, que la persona que maneje la propiedad, si viene, por ejemplo, una persona a pintarme la casa, uno le pide el W9. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Te da el nombre, dirección, el seguro social. Al final de año, el que hace la contabilidad dice, hay $2,000 que se le pagaron a tal persona. So, Ok. nosotros preparamos una forma, se le envía a esa persona y eso es lo que me da a mí la potestad de yo poder deducir ese gasto. Esos $2,000. ¿Por qué? Porque hay otra persona que va a reconocer el ingreso. Ya, no solamente el recibo de reparación, sino que también la W9. Sí, eso es bien importante porque nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos clientes que tienen muchísimas propiedades, entonces cuando hacemos toda esa contabilidad, vamos a llegar a una sección donde tenemos nombres de personas o compañías y entonces para él tenga la seguridad de que el IRS no le va a cuestionar o a básicamente decirle, tú no puedes tomar esta deducción, uno tiene ese soporte. Mientras uno tenga ese soporte, no hay problema. Muy bien. Yo tengo una pregunta bien interesante. ¿Cómo funciona la depreciación de la propiedad y cómo afecta esto a mis impuestos? Bueno, a una pregunta interesante vamos a dar una respuesta interesante también. Es interesante porque es como un doble sentido. Las propiedades aquí se evalúan, estamos Ajá. hablando de depreciación y yo quiero que le explique más o menos para que la gente entienda de qué se trata. Correcto, sí, no hay por qué confundir lo que es la depreciación con el aumento o apreciación, que es el aumento de valor de la propiedad. ¿Qué significa? Correcto, supongamos que compra la propiedad en $500,000 y a los 5 años la va a vender y vale 700. Eso es apreciación o plusvalía. La depreciación básicamente es un concepto impositivo que lo que dice es que ese valor contable inicial que tiene la propiedad por el paso del tiempo y ir usándolo en una actividad de negocio va a ir disminuyendo. Y esto lo que hace al inversionista es que le da una deducción extra en sus impuestos de manera anual. Por eso es que usualmente cuando hay actividad de alquiler no se paga impuestos. Digamos que uno colecta $30,000 en alquiler al año, pero entre los impuestos, el seguro, el gasto de asociación, más la depreciación, que no es un gasto monetario, sino un gasto impositivo, uno termina con pérdida. Entonces, eso es lo que significa la depreciación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona va a vender la propiedad, entonces toda esa depreciación que se fue tomando de año en año, hay que sumarla al cálculo de la ganancia, que es lo que en inglés es un concepto que si lo traducimos al español sería recapturar toda esa depreciación. Entonces, la manera de calcular la depreciación, básicamente uno toma lo que es el costo de la propiedad, más todos los gastos de cierre que incurrió cuando la adquirió. Si es una propiedad residencial, se divide ese costo en 27 años y medio y cada año uno toma ese gasto adicional. Si es una propiedad comercial, son 39 años. Entonces, así es como funciona la depreciación. Interesante. Súper interesante. Bueno, en nuestro campo y en nuestra profesión, nosotros como agentes, y por supuesto tú, escuchamos muy seguidamente el término FIRPTA. Nosotros conocemos que es un impuesto, pero pues queremos que tú se lo expliques muy claramente a los inversionistas extranjeros el FIRPTA.
Ok, FERTA básicamente es una legislación que estableció el gobierno de los Estados Unidos en el año 1980 con el objetivo de asegurarse que cuando una persona extranjera vende una propiedad, el gobierno de los Estados Unidos colecta por adelantado un impuesto. ¿Ok? O mejor dicho, es una retención, es como un pago adelantado de impuestos. Entonces, antes de esa legislación, la persona extranjera vendía su propiedad, agarraba su dinero y se iba. Entonces, desde el año 80 para acá, cada vez que una persona extranjera vende una propiedad, hay una retención de un 15%. Inicialmente era de 10%, como en el año 2016 o 2017, si mal no recuerdo, lo subieron a 15%. Lógicamente, esta legislación hay situaciones donde no aplica. La más común es si el precio de venta es menos de $300,000, quien compra la propiedad se compromete a residir en la misma como residencia primaria, no hay retención. Si el precio de venta está entre el 300 y 1 millón, entonces de 15 se disminuye a 10%. Entonces, de la manera que funciona es, el día del cierre te van a hacer esa retención, ya sea de un 15 o 10%. El comprador tiene la obligación como agente colector de enviar ese dinero al gobierno y al próximo año el vendedor hace su declaración de impuestos. Ahí se va a calcular cuál es la utilidad sujeta a impuestos. Lógicamente va a surgir un impuesto que usualmente es menor que la retención que hicieron el día del cierre. Okay. Y ahí entonces esa diferencia se la devuelven a la persona. Lo más común que uno ve es FERPTA es cuando la persona compra la propiedad a título individual. ¿Por qué? Porque básicamente están sujetos a esta retención personas extranjeras. No solamente personas físicas, sino personas jurídicas también. Entonces, si es una corporación extranjera que adquiere la propiedad, el día que vende va a estar sujeta a retención. Entonces, sí. Una LLC. Eso era lo que iba a comentar ahora. Sí. En la LLC hay dos particularidades. Si uno tiene una LLC con un solo miembro, como es una entidad que se llama fiscalmente transparente, la LLC vende la propiedad, pero quien reporta es el dueño. Si es un extranjero, está sujeto a la retención de FERPTA. Si es una LLC con más de un miembro, no, porque ahí ya quien está vendiendo es una entidad creada en los Estados Unidos. Ok. Eso es súper clave. Exacto, por eso es bien importante que ustedes oigan hablando con los expertos, porque aquí les va a dar paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Aparte, cuando vengan nosotros, saben que tenemos un team que les puede llevar paso a paso a su compra sin ningún riesgo, con confianza, personas sumamente profesionales que tienen esto mucho tiempo en el mercado haciendo esto. Correcto, Nalvis. Sí, disculpa, que eso es bien importante porque, como le digo, básicamente en nuestra cultura latina siempre nos estamos guiando lo que hizo mi vecino, lo que hizo el primo, y no todas las situaciones aplican para todo el mundo. Y muchas veces las personas toman esas determinaciones sin buscar una asesoría. Correcto. Entonces, es bien importante que quien vaya a hacer una inversión tenga ese equipo de el agente inmobiliario, tenga su abogado que haga abogado inmobiliario, un abogado tributario que ayude con el diseño de toda la estructura, contador que la mantenga. Es bien importante eso. Por eso es que estamos tratando de traerles todos estos expertos que hacen parte de nuestro equipo para que ustedes tengan la seguridad y la tranquilidad de invertir en los Estados Unidos. José, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu invaluable conocimiento en todo esto. Creo que lo que nos ha explicado José ahorita es supremamente importante y muy claro en mi opinión, pero si ustedes tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirnos a nuestros correos electrónicos, adriana@adrianaashleyrealtor.com. Nalvis Goldberg, nalvis26@yahoo.com. Y nosotros con mucho gusto les respondemos sus inquietudes. Y si necesitan una consulta adicional con el experto, nos dejan saber y nosotros con mucho gusto la programamos con José cuando él tenga su disponibilidad. Les agradecemos inmensamente su atención y esperamos que se comuniquen con nosotros cuando lo necesiten. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron y nos vemos la próxima vez en Hablando con el Experto.
Gracias. Gracias.